Y, Slandi, te escuchamos. Bien, buenas noches con todos. ¿Si me logran escuchar, por favor? Fuerte y Perfecto, claro. muy bien. Listo, gracias a todos los que se encuentran conectados esta noche. El día de hoy nos estamos reuniendo para poder dialogar sobre un tema que genera mucho debate en las organizaciones en el ámbito de la seguridad y salud ocupacional, la famosa meta cero accidentes. Y es que esta meta cero accidentes va mucho más que un simple número o de una cifra, porque detrás de esta cifra hay una cultura organizacional, tenemos la ética empresarial, hablamos de la gestión preventiva en sí y sobre todo las limitaciones que puede llegar a tener cualquier organización. Es por ello que nosotros hemos destinado este espacio no como un debate, sino en el cual podamos escuchar diferentes posiciones para que a todos los usuarios que vamos a poder escuchar aquí podamos reflexionar juntos y que encontremos algún punto de equilibrio para poder construir las mejores culturas de seguridad en nuestras organizaciones. Para este fin, nosotros contamos con 5 especialistas en el cual vamos a iniciar una dinámica que va a consistir en 2 espacios, 2 rondas de 15 minutos cada una. En la primera ronda, nuestros especialistas van a comentarnos los argumentos en relación a este tema de la meta cero accidentes y en la segunda ronda vamos a poder escuchar en relación a sus experiencias o casos prácticos que les permitan validar su postura. Bien, sin más preámbulo, les doy la bienvenida a nuestros panelistas. A ver si alguien de ustedes se anima a participar o iniciar, por favor. A- Adelante, Ricardo, ¿querés empezar vos? Si quieren, bueno, si quieren, comienzo yo como para poder abrir Bienvenido, la puerta. Charlie. Adelante. Contamos con 3 minutos. Ok, Gracias, Charlie. gracias, gracias, Landy. Mira, voy a posicionar el modo en el cual veo el tema. Eh, Todos acá queremos, o todos no queremos que alguien salga lastimado. O sea, eso creo que es algo que estamos todos de acuerdo. El desacuerdo no es sobre el deseo, básicamente, sino sobre cómo gestionamos esa realidad compleja de operaciones con humanos imperfectos. Por eso, como mi tema es relacionado con el humano, no puedo desconectar de que esas organizaciones funcionan con seres humanos, sistemas finitos, datos incompletos, cultura de seguridad, como dijiste antes, o mejor dicho, cultura organizacional. Voy a dejar de utilizar un poco el término cultura de seguridad para irme un poco más a la organización. Por eso, quizás algo que quiero plantear como primer punto es si vamos a dialogar sobre el valor aspiracional o si vamos a hablar del tema de la métrica numérica. El gran tema de esto, con lo que yo tengo conflicto siempre en las organizaciones que tengo oportunidad de conversar, es el tema de que, por ejemplo, yo acá en Alaska que trabajo con ConocoPhillips. ConocoPhillips, que ustedes saben que es la compañía número uno del mundo, no festeja días sin accidentes. Entonces, la pregunta que yo les hice es, ¿por qué no la festejan? ¿Por qué no festejan días sin accidentes? ¿Y por qué tendríamos que festejarlo? Fue la consulta. Porque, bueno, ellos a nivel cultural entendieron de que no tener accidentes no es digamos, la solución que buscamos en la gestión, sino que es básicamente trabajar en otras cuestiones como, no sé, barreras efectivas, procedimientos vigentes, procedimientos actualizados, gente competente, etcétera, y que sea más smart el objetivo, que sea algo que podamos medir, específico, medible, etcétera. Entonces, generalmente mi crítica o que intenta ser constructiva es para que comencemos a entender que las organizaciones pasan un mensaje con una intención, por un lado, una intención moral, pero que tiene un conflicto cuando lo llevamos a la gestión. Porque esa intención moral, al premiar el cero, básicamente está invitando a que no mostremos el cero por nuestra naturaleza que tenemos en la organización, los humanos, especialmente en Latinoamérica. Tenemos que ser también específicos en Latinoamérica, tenemos un comportamiento distinto a otros países. Entonces, básicamente lo que busco es que se den la oportunidad de entender que
al momento de festejar algo que no podemos medir, estamos generando otro tipo de inconvenientes. Por eso siempre al principio cuando discutimos o hablamos de este tema, digo, ¿estamos hablando del valor de la aspiración, de que nadie salga lastimado? ¿O estamos hablando de gestión y algo que podamos medir? Después podemos entrar en un montón de cosas porque hay un montón de cosas que hacemos que no sabemos qué funciona. No medimos efectividad en las compañías. Y por otro lado, lo que podemos dar son consejos, porque cada uno de nosotros ha estado en compañías distintas y realmente los resultados de los diagnósticos, lamentablemente, tratando de ir a un poco de hechos, datos y evidencia, como siempre digo, los resultados son que no vamos en la línea que permite esa transparencia, ¿no? Vamos como hacia el otro lado. Entonces, un poco el cero que intento transmitir es, está bueno la aspiración, pero la base tiene que estar nutrida de cuestiones que podamos medir para poder mejorar, para poder saber dónde está bien, dónde está mal, dónde funciona, dónde no funciona. Y el cero no es medible. El cero lamentablemente es un objetivo que no podemos medir. Y después puedo ir a un aspecto entre paréntesis que tiene que ver con eh, otro festejo, digamos, que es el cero accidentes sin pérdida de tiempo. Y eso ya entra en otro aspecto que yo siempre le digo a la gente, ahí no estamos midiendo gestión de seguridad, ni mucho menos, solamente estamos midiendo productividad. Que por eso digo, es complicado porque nos da una sensación que nos puede jugar en contra. Eso sería Listo, como Charlie. para plantear. Para el problema, bueno, gracias, Charlie. Justamente estamos con los 3 minutos. Gracias. A ver, Gracias. ¿quién más, por favor? Ya tenemos un argumento en contra, por decirlo así. ¿Alguien que nos pueda dar de alguna otra manera el argumento a favor? La idea aquí finalmente es un conversatorio. ¿Quién? ¿Pablo? Adelante, por favor, Pablo. Bien, gracias Charlie. Siempre muy, 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 muy acertado lo que tú comentas. Ahora, la componente en la cual nosotros debemos también de enfocarnos es de que las compañías son creadas para ser productivas. Entonces, la productividad que las compañías necesitan funcionan cuando producen más y cuando pierden menos. En el interín, tengo que trabajar en una fuerte cultura que me ayude a que pueda ser transparente, a que pueda reportar, a que pueda manejar todos los temas de cara a que el número de arriba y el número de abajo sea real. Porque cuando el número de arriba y el número de abajo son falsos o son distorsionados, al final, cuando vienen pues auditorías y temas relacionados al control, evidencian que la compañía no está funcionando bien y a la larga pues producen pues los casos sonados, pues no sé, este tipo Horizons y otros ejemplos que ya conocemos a lo largo de toda nuestra carrera. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros corremos el riesgo de creer o poner a la seguridad en el medio, ni siquiera la seguridad, el factor cultural en el medio, cuando el factor cultural tiene que ser valga la redundancia, un medio, o sea, algo que promueve a que la compañía sea más productiva. Entonces, eh, muchas veces he tenido también esta conversación en la cual decíamos, si nosotros celebramos esto, viene a ser el resultado de una serie de trabajos, actividades, estrategias y toda una serie de trabajos que como consecuencia me da el cero. Y poder también trasladarle a la organización que cuando tenemos un incidente con sin tiempo perdido, o sea, sí existe algo que falló y levantar la mano como decir, señores, fallamos. Cuando nosotros a veces dejamos de señalar cuando tenemos estos incidentes, se corre el riesgo, no estoy diciendo que pasen todas, estoy diciendo de que existe un riesgo de que se relativice. Ah, no, sí, pues es que esto pasó, sí, que qué lástima, que sí, que... Entonces, la rigurosidad en la exigencia de que todo el mundo se vaya para la casa
sin ninguna escala en en el hospital o en otro lugar, se erosiona. Entonces, por eso yo considero de que es bastante importante de que se señale o se trabaje de acuerdo a entender la productividad desde el punto de vista de las operaciones seguras, por una parte. Por otra parte, es de que voy a hablar un poco de los cuentos de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Eso no ocurre. Ese trabajo se hace, no, nunca los trabajos son integrales, los trabajos son diferenciales y tenemos que hacer que la gente entienda de que los días son diferentes, las actividades se construyen día tras día y el día sin accidente es, o sea, es diario, de tal manera de que a menos que estén, no sé, en el día de la marmota, voy a tener una situación que tengo que tomarlo como desafío día tras día y sí, alegrarme de que todos hicimos el trabajo bien y que al fin del día o al fin del turno, si estamos trabajando en 2 o 3 turnos, todos nos fuimos para la casa bien. Para lograr eso, para tener esa recompensa, debemos de asegurarnos de que todas las barreras establecidas funcionan, por una parte, y existe un equipo que esté identificando qué posibles brechas podrían existir con el fin de que podamos adelantarnos. Por eso estamos hablando de prevención, prever, para asegurar eso. Listo, Pablo, muchas gracias por tu aporte. Por favor, ¿quién desea continuar? Yo, yo quisiera Está Lisita, aportar un adelante. tema. Gracias, buenas noches a todos. Miren, yo creo que el tema aquí es fundamental y lo tocó Charlie al inicio. Para mí el concepto es un tema aspiracional y básicamente es porque, por supuesto que todos los que estamos aquí de una u otra manera hemos trabajado en reducir los accidentes, en que no hayan personas lesionadas y por supuesto que las organizaciones lo piden. Y lo piden porque nuestros marcos regulatorios no tienen otra manera de medir que la accidentalidad. O sea, en Colombia, cuando usted va y mira lo que le pide el gobierno a las organizaciones es accidentes y tiempo perdido. Entonces, desde ahí partimos de un indicador que desde el punto de vista del gobierno y de los reguladores se nos pide. Ir más allá de eso es, desde el punto de vista, querer que las organizaciones quieran evolucionar más en su cultura organizacional. El tema para mí es que debe ser una meta aspiracional, más no desde el cero, como tal relativo del cero accidente. ¿Por qué? Porque yo lo veo como un dogma. Yo veo en organizaciones en donde tú vas a visitarlas y empiezan a repetir, es que queremos el cero accidente, como una especie de moda, ¿no? Todos sabemos que comercialmente, porque todos los que estamos aquí trabajamos para empresas que tienen que vender, como lo decía Pablo, y por supuesto que hay que vender, y por supuesto que hay que producir, y los que también trabajamos en seguridad tenemos que vender la seguridad. Pero empieza a repetirse como un dogma en donde no importa ni el tipo de organización, ni si está preparada o no está preparada, y si la cultura como está, y se empieza a repetir de una manera casi sin cuestionamiento el cero accidente. Y estamos buscando, y lo veo en muchas implementaciones, en donde los mismos jefes, los mismos operarios dicen, sí, tuvimos un accidente, pero no lo vamos a decir, no lo vamos a reportar porque vamos a dañar el indicador. Y para mí, cuando escucho eso en los pasillos y cuando escucho eso en esas conversaciones, es cuando digo, no estamos haciendo la implementación correcta porque llegamos al punto de vista de la meta, más no desde el punto de vista de lo que hay que hacer alrededor. Todos los que estamos acá creo que ya estamos superando el tema de que cuando pasa un accidente, por supuesto, que no podemos responsabilizar únicamente al trabajador. Obviamente que siempre que hay un accidente, siempre habrá un trabajador involucrado. Eso no tiene discusión, pero hay que revisar qué es lo que está pasando atrás. Entonces creo que se volvió más un tema de dogma que se repite en organizaciones, se repite en consultoras, se repite en todo lado. Todo el mundo quiere trabajar en visión cero, todo el mundo quiere el cero accidente y desde ahí se descuida lo que realmente tiene que ver con cultura organizacional, si la organización está preparada o no. Por ejemplo, hay organizaciones que se asustan cuando están comprometidas con un tema de visión cero o de cero accidentes. Y pasa un accidente y tú ves la cara de angustia de todo el mundo, como si se hubiera acabado el mundo. Para mí eso es otra señal de que tampoco estábamos preparados, porque las organizaciones que han logrado
acercarse al cero accidente porque sí existe, sí hay estadísticas en donde se demuestra que se reduce. Son organizaciones que llegan a un punto donde están buscando continuamente dónde está el accidente. Inclusive pagan a los propios trabajadores para que puedan reportar posibles condiciones o que hablen. Entonces, creo que desde el punto de vista para mí es un tema más aspiracional porque la mayoría de empresas no está preparada para asumir la responsabilidad que esto implica. Y cuando se trabaja desde el punto de vista aspiracional, eso tiene que empezar a mover otros esquemas dentro de la empresa. Por lo general también se trabaja mucho desde el punto de vista del cero accidente, mucho desde el nivel operativo. Eh, Uno va a las organizaciones y siempre encuentra comentarios como es que el trabajador no pone cuidado, es que el trabajador, y vemos el resto de cosas en donde no se está tocando lo que realmente influye. Por supuesto que el contexto influye en el comportamiento de las personas, como el Gracias, Jesse. comportamiento va modificando el contexto. Listo, Gracias. Jesse, muchas gracias. Gracias por tu tiempo. De acá vamos a entrar a otra ronda donde vamos a poder ampliar la información. Por favor, ¿quién desea continuar? Seguro que Pablo. Gracias, Ricardo. Adelante, dispones de 3 minutos. Gracias. Seguro que el que quiere hablar es Pablo. Ah, ok. No, no, faltas tú y falta Paola. Ya que hablaste tú, así que A dale. ver, vamos Vamos escuchándolos. a entrar al tema. Hay veces que algunos me han querido identificar como alguien que está a favor de la meta cero accidente. Y no es tan cierto. Yo lo que estoy es totalmente en contra de los argumentos de los que dicen que la meta cero accidente no es buena, que es otra cosa. Es cierto que en algunos casos la meta cero accidente puede provocar consecuencias, digamos, negativas para la gestión y la cultura. Y yo creo que cuando quites la meta cero accidente, los mismos síntomas y fenómenos van a seguir emergiendo en la organización porque el problema no es la meta, el problema es la organización como tal. El tema de cero algo no tiene nada absolutamente de nuevo. En los años 50 se genera en Japón el movimiento cero defecto. Y es un movimiento cero defecto que efectivamente logra que Japón se consolide como una de los países de mayor calidad en el mundo. Ellos inventaron también el cero accidente como consecuencia posterior del cero defecto. El cero defecto tiene esta misma discusión, la mismita discusión. Por supuesto, los defectos son más numerosos que los accidentes y por tanto contarlos es relativamente más fácil. Esconderlos es relativamente más difícil como tal. Y por tanto los indicadores son supuestamente más confiables. Pero el éxito del cero algo como aspiración en Japón motivó el cero accidente. Usted puede decir que la cultura de los japoneses es diferente y que ellos son más confiables que los latinos, por ejemplo. Y yo puedo decir que el problema de nuevo no es el cero. El problema es la cultura de la organización. El problema es los valores de la organización. El problema es cómo se manifiesta esa organización. Y con cero o sin cero, si tienen esos defectos, eso es lo que hay que arreglar. Entonces, yo no estimulo nunca en mis clientes el cero accidente, pero no se los niego si ellos lo quieren. Los ayudo a que tengan ese nivel de opción de perfeccionamiento. Porque, por supuesto, todos estamos de acuerdo que hay que medir muchas más cosas. Ese no es el tema tampoco de discusión. Igual hay que contar accidentes. El que se crea que puede desarrollar gestión de la seguridad sin contar accidentes es porque llegó a un punto donde solo 2 empresas que yo he trabajado han llegado,
que tienen cero desde hace años. Sí, cero accidentes con pérdida de tiempo, que son los graves. Porque también hay que decir que uno se sonríe cuando dice cero accidentes con pérdida de tiempo, pero esos son los graves. Y si tú eliminas todos tus accidentes graves, yo te súper aplaudo si eliminas todos tus accidentes graves. Aunque te queden un número de accidentes que son reportes de accidentes, que vas a la enfermería, que te hacen algo y que regresas a trabajar. Es verdad que son accidentes también, pero ya yo quisiera tener una empresa con cero accidentes graves y que no los accidentes que tuvieran fueran pequeños accidentes. ¿Se reportan? Claro que se reportan. ¿Se cuentan? Se cuentan. Esconder accidentes y todos los efectos negativos que dicen, no, es la meta cero la que lo provoca. No es la meta cero la que lo provoca. Es la forma en que la organización se organiza, son los valores de la organización y tienes que trabajar los valores y tienes que trabajar la cultura. No es el cero. El cero es un síntoma del tema, no es la esencia de la discusión en la cultura. Entonces yo nunca le niego a los clientes míos, yo he trabajado con Yesid. ¿Alguna vez sugerí que hubiese cero accidente como meta en las empresas en que hemos trabajado? No, yo no Ricardo, sugiero eso. Sí, disculpe, muchas gracias y de ahí nos yo no, vamos para el yo no caso del sugiero éxito en eso, la otra pero ronda. no lo niego al Ok, que lo quiera. ok, gracias Ricardo. Por favor. Vamos Les voy a acá. compartir. Ah, perdón, Pau, adelante. Tranquilo, no, dale, dale para complementar, te escuchamos. Ok. Les voy a compartir una experiencia en base a lo que dijo Ricardo. Hace mucho tiempo en Qatar, un japonés que trabajaba conmigo en Yokogawa me dijo, ustedes los latinos son muy inteligentes, pero poco disciplinados. Estábamos trabajando en desarrollo de procedimientos. Un tema que hemos visto en data en Latinoamérica es lo siguiente. Hay compañías que están haciendo bien, llegan a un momento que tienen una meseta. En su gráfica de accidente tienen una meseta por largo tiempo. Por eso surgió el tema de la pirámide, la famosa pirámide de Wickstrom. ¿Por qué? Porque esas mesetas, de repente viene un pico de fatalidad. Meseta, pico fatalidad. Meseta, pico accidente muy grave, etcétera. Especialmente en seguridad de procesos. Entonces, cuando empezamos a mirar, lo que pasaba era que había una capa, hagan de cuenta que la meseta es como una línea entre la pirámide de Henrich y una línea que va hacia abajo en otras cuestiones. La capa que viene abajo es la capa gerencial. La gerencia hacía de filtro, entre comillas, de cuestiones que no convenían comunicar. Y luego más abajo entraban lo que llamamos nosotros precursores, problemas complejos, síntomas deficientes de la cultura y toma de decisiones. Entonces, las compañías están teniendo ese fenómeno hoy, al menos en Latinoamérica, están teniendo un fenómeno donde han logrado la meseta, pero no encuentran cómo mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos la teoría de los accidentes de alto potencial, de los famosos SIF, que es una teoría, como teoría está buena, pero está mirando la base de Henrich, lo cual es reactivo. O sea, cuando pase es porque ya es tarde. Entonces, lo que le pedimos a las organizaciones es, ok, comencemos a mirar un poquito más abajo. Y el ejemplo para dejarle a la gente para que miren su organización es la siguiente. Uno de los síntomas que vemos repetido como problema complejo y como precursor de error es actividad múltiple simultánea excesiva. Ese es un elemento que surge en todas las organizaciones. La gente está sobrecargada, especialmente los que están haciendo el trabajo. Pero ¿qué pasa? La conexión con la gerencia es la planificación. O sea, las gerencias no se hablan entre ellas, planifican un montón de actividades con buenas intenciones, pero al final termina como un embudo que termina en el trabajador y hace este tema de la actividad múltiple simultánea excesiva. La gente se equivoca, pero lamentablemente una equivocación de mandar un mail sin adjunto no es lo mismo que una equivocación de un operador que está apurado porque tiene 19 permisos al mismo tiempo y no sabe dónde ir. Entonces, esto es un poco lo que queremos transmitir. Cuidado porque nos están haciendo bajar la guardia, la mejora de accidentes sin pérdida de tiempo, pero tenemos ahí como una bomba, una olla que está por ebullir, vamos a decir,
y lamentablemente son fatalidades en muchos casos. Por lo menos el último año vimos organizaciones, manufactura, oil and gas, química, farmacéutica, que tienen el fenómeno de ese estilo. O sea, tienen una curva, unos indicadores súper buenos a nivel curva típica, una meseta no bajada y el accidente que sucede es grave o muy grave. Entonces, es un tema como para dejarle a la gente que escucha que mire en su organización si es el fenómeno que está pasando, porque quizás hay que bajar un poquito más para ser preventivos de verdad, ¿no? Ese es un poco el mensaje. Bien, Charlie, muchas gracias por tu aporte en este momento. Ahora sí vamos a dar el pase, por favor, a nuestra colega. Adelante. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Bueno, yo aquí escuchando muy atentamente. Efectivamente, cuando partimos del cero, estamos hablando de que ya eso es un indicador de medición. En Colombia, pues tenemos la normatividad, que es el decreto único reglamentario, que nos hace seguimiento a los indicadores en seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos 6 indicadores obligatorios que lo que buscan es partir de la base de la cero tolerancia a los accidentes y enfermedades laborales. Por eso el cero viene a ser el punto de partida y el punto final de tolerancia en el seguimiento y medición que se le hace a un sistema de gestión, en este caso seguridad y salud en el trabajo. Cuando hablamos de tolerancia, significa hablar de la apropiación que tiene la cultura, que ustedes claramente han mencionado, y baso siempre mis teorías y mis asesorías en la seguridad basada en el comportamiento. ¿Qué termina siendo la cultura de una organización? El comportamiento reflejado por cada uno de los colaboradores. Pero aquí también tomo algunos apartes de mis colegas y claramente la planificación y el involucramiento que tiene la alta dirección es lo que permite la cohesión y el convencimiento en los procesos que tiene cada uno de los funcionarios, seres humanos, que finalmente es a quienes nosotros les estamos propendiendo un equilibrio y una integridad en sus salud con la finalidad de llegar a ese cero o de seguir conservando ese cero. Sin perder el foco, que también lo mencionaban, de seguir persiguiendo ese cero y permitiendo de un momento a otro una catástrofe o un mortal, ¿cierto? Porque se nos vuelve ya es una meta que pierde foco. En conclusión, cuando hablamos de la seguridad basada en el comportamiento, y empezamos a fortalecer esa convicción que tiene cada funcionario que integra el sistema, debemos tener solidez en cada uno de los procesos que integran los sistemas. Y aquí pudiésemos hablar de calidad, cero defectos, pudiésemos hablar de continuidad de negocio con la finalidad de económicamente darle sostenibilidad y continuidad a una estrategia empresarial en el tiempo, pero hablar de cero accidentes es hablar de no tolerar la pérdida ni el daño a ningún trabajador. Entonces, yo siempre lo tomo es como el nivel de tolerancia. Siempre coloco dentro de los ejercicios de profundidad para poder interiorizar cultura cero accidentes en las organizaciones, casuística. Porque cuando en los programas de inducción, que es la primera entrada académica que tiene un trabajador a una organización, permite conocer su política, permite conocer sus estrategias y se permite el enganche emocional y articulador que tiene el trabajador y la organización a la que pretende aspirar a ingresar. Y ese es ese enganche que da la organización para querer tener y capturar a esa persona con ese perfil que va a sumar a la organización. Desde el convencimiento de que ya existe una estrategia creada con procesos sólidos, gerenciados por un liderazgo comprometido y que dentro de toda la transversalidad de sus sistemas de gestión tienen en operación y en puesta en marcha la cero tolerancia a los accidentes. Esa es mi postura, más que hablar de que el cero es una métrica, que el cero puede generar fallas, lo tienen todos los sistemas y siempre va a estar prueba de error, muy seguramente, y muchas teorías, Sigma, y si miramos pirámide de Beer, muchas teorías existentes, pero que la finalidad siempre va a ser la cero tolerancia a la afectación al ser humano, no como cifra, sino como humanidad que nosotros estamos cuidando y favoreciendo dentro de esa continuidad de negocio.
Déjame agregar una cosita con respecto a lo que planteó Gracias, Charlie. Paola. Agregar una cosita Así, con respecto a lo que planteó Charlie. Eh, este tema del plateo, de la meseta, eh, es un tema también bastante antiguo. O sea, las empresas que empiezan a trabajar por la excelencia en seguridad muchas veces llegan a ese punto, al punto en que tienen pocos accidentes, pero no logran disminuir la accidentalidad mucho, ¿no? Después de eso, la tendencia al cero la pierden, al mejoramiento. Y eso es reportado en la literatura de hace mucho tiempo. Aprovecho la intervención de Paola. La seguridad basada en comportamiento puede romper eso. Yo lo he logrado romper en varias organizaciones. ¿Por qué? Porque visibilizas lo que está por debajo de la meseta. Visibilizas comportamiento como tal. Ahora me di cuenta que estaba aquí entre los presentes Mario Villalobos. No me había dado cuenta que estaba, lo veo. La semana pasada hicimos un webinar donde él fue el ponente fundamental del tema. Mario trabaja en una empresa donde, por decirlo de alguna manera rápida, a través de las cámaras de seguridad se monitorean los comportamientos inseguros, eh, quitando las complejidades éticas, etcétera, etcétera. El trabajo de Mario, me quiero centrar en esta cosita del trabajo de Mario. El trabajo de Mario permite visibilizar los comportamientos inseguros de manera continua, como tal. Después uno puede cuestionarse qué se hace con eso, ¿no? Pero permite visibilizar los comportamientos inseguros de manera continua, que son las cosas que están, entre muchas otras, están por debajo de esa meseta, que no se ven. Claro, después tú puedes empezar a cuestionarte qué haces con esos comportamientos inseguros, a quién responsabilizas con esos comportamientos inseguros, si tu análisis es centrado en el trabajador o si tu análisis es sistémico y organizacional, que es la tendencia que vamos teniendo. Pero el hecho es que primero tienes que visibilizarlo. Lo que no se visibiliza no se puede gestionar, no se puede lograr un indicador y no se puede hacer gestión para saber si mejoras o no mejoras con las intervenciones que hagas del tipo que hagas. Entonces, la seguridad basada en comportamiento permite visibilizar qué haces con los comportamientos inseguros que detecta es otra cosa. Antes no se hacía nada en seguridad basada en comportamiento, solo se trataba de influir en la persona. Hoy se utiliza eso como entrada para hacer análisis sistémicos y organizacionales. Lo que hace Mario también puede permitir coger esa data y hacer análisis sistémicos y organizacionales de por qué la gente está haciendo eso. O sea, pero eso no tiene mucho que ver con el cero, que es lo que nos trajo aquí. De si cero sí o cero no. Puedes hacer eso sin meta cero y puedes hacer eso con meta cero. Y ese es el punto que yo traigo. Da igual si tienes meta cero o si no tienes meta cero. Si tienes meta cero y se te ocurre un accidente y la gente se pone nerviosa, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno que se pongan nerviosos por tener un accidente, los directivos! ¡Qué bien! Ah, eso no quiere decir que yo voy a propiciar que nunca se pongan nerviosos escondiendo nada. Eso es otro problema. Pero yo me pongo feliz de que los directivos se pongan nerviosos. Hoy di una capacitación y en la capacitación, por ejemplo, cogimos, como siempre se hacen cosas, ¿no? Era una capacitación de seguridad basada en comportamiento. Cogimos un ejemplo de alguien manejando un puente de grúa en la planta donde están toda la gente sentada en la capacitación, ¿no? Y una de las cosas que había que revisar era si la persona tenía la certificación de puente grúa, el curso puente grúa. Y como yo era el que estaba simulando hacer el operario, era un ejercicio de ese tipo, cuando llegaron y me preguntaron, yo dije, no, yo no estoy certificado. ¿Y por qué opera puente grúa? No, pero puente grúa porque si no, paro mi trabajo.
No, pero solo pueden operar los certificados. No, pero si lo operan los certificados, tengo yo que salir a buscar a alguien que esté certificado, decirle que deje de hacer lo que está haciendo, venga a operar el puente de grúa para hacer mi trabajo. Eso es rogarle a alguien para que venga a hacer mi trabajo. Y si no, tengo que pararme. Y los directivos de la planta estaban con los ojos así. Porque claro, yo no sabía si eso pasaba o no en la planta, pero claro que pasaba, ¿no? Porque si pasa en otros lugares, pues también va a pasar ahí. Entonces, Bien, gracias, gracias, tú puedes Ricardo. decir, esa observación de comportamiento es una indisciplina en la persona, o puedes buscar el fondo organizacional. No tiene que ver con el cero. Listo, Ricardo, muchas Slandy, gracias. Justamente, hola, justamente has dado quisiera, apertura para poder iniciar, vamos a iniciar la segunda ronda. Y cada uno de ustedes también va a disponer de los 3 minutos en los cuales van a poder mencionar experiencias que hayan tenido o casos de éxitos que de alguna otra manera respalden la postura que ahora ustedes han hecho mención. Bueno, empezamos con usted. Adelante, lo escuchamos. eh, solo quería agregar, voy a tomarme estos minutos para responder eso que acabas de preguntar y decir algo en donde difiero de mi querido profesor Ricardo, con quien hemos trabajado, y es que yo sí creo que la meta cero accidentes depende mucho de la cultura organizacional donde caiga este mensaje. Una cultura, para no ponernos en escalas, porque hay escala la de Parker, está la de Dupont, en fin, pero una cultura donde vamos a decir que va a ser este símil. Deberíamos hablar de cero accidentes, como deberíamos hablar de cero subregistros, como deberíamos hablar de cero investigaciones mediocres. Pero eso no pasa. Hay organizaciones donde no, donde los subregistros son el pan de cada día. Entonces, una organización donde llega el mensaje de la moda de que vamos a implementar cero accidentes, va a ser una organización en donde todo el mundo va a ocultarlo porque lo he visto, en donde el mismo operario dice, es que si reporto, te va a dañar la métrica. Diferente a una organización donde ya tiene un nivel de madurez, en donde tiene la capacidad de decir, como lo vimos en algún momento en una organización donde tú y yo trabajamos, donde decían, es normal que en este momento los accidentes se disparen. ¿Por qué es normal? Porque todo el mundo está reportando lo que antes no reportaba, que fue un cuestionamiento que nos hicieron. Pero ¿cómo así que estamos trabajando en un proyecto de cultura y ahora se disparó la accidentalidad? Por supuesto, porque ahora todo aquello que tapábamos debajo del mantel, debajo del tapete, ahora todo el mundo lo está reportando y abrazamos ese reporte. En ese momento, para mí, una organización está preparada para la conversación de cero accidentes porque le podemos decir al lado, entonces cero subregistro, entonces cero investigación mediocre en donde la causa raíz es que el trabajador se equivocó. Pues, eso es obvio, porque si no, no estaríamos investigando que hay un trabajador ahí que está involucrado. Yo simplemente diría eso. Y para contestar la pregunta, desde mi experiencia lo veo desde ahí. En procesos en donde la organización tiene que revisar cómo está su cultura, utilice el modelo que quiera, la forma que quiera, pero identifique cómo está e inclusive identifique por áreas, porque yo me he encontrado sitios en donde hay una cultura que es muy favorable, muy segura, muy proactiva para la seguridad. Dentro de la misma organización tenemos subculturas y otra área, un área de mantenimiento donde paradójicamente hay una cultura reactiva o inclusive hasta patológica donde se esconden las cosas. Y si yo no logro identificar qué es lo que está pasando, difícilmente voy a poder mandar un mensaje de estos. Entonces, para mí sí es muy importante que entiendo el mensaje que tú nos das, pero yo sí digo que depende en la organización donde caiga este cero accidentes, la madurez que se tenga, porque si no, para mí una organización que pueda decir cero accidentes es una organización que puede decir cero subregistros. Y creo que todos nos hemos encontrado a veces en donde pareciera que subimos de un lado para otro la línea del registro para que no caiga en los contables, porque eso no estaría bien. Creo que desde ahí es mi posición. Sí aspiracional, sí se Eh, puede lograr desde el punto de vista de que la organización esté preparada para esa conversación. confirmando algo y decir, esa organización que tú cuentas, en donde estuvimos juntos, cuando había su registro, ¿tenía meta cero accidente? No. Cuando hicimos la intervención, empezaron a aflorar los accidentes. Sí. ¿Tenía algo que ver con la meta cero accidente? Luego mi respuesta, no. Y claro que la cultura es lo que determina.
Pero fíjense el detalle. Esa organización escondía los accidentes. ¿Por qué? Porque estaba en su esencia. Da igual si tenía meta cero o no. No tenía meta cero, los escondía. Claro, Pero después sí se colocó. Después de todo el proceso de intervención, sí se logró lanzar y decir, ok, ahora sí vamos a meta cero. Y creo que ahí puedo decir que ya estábamos más preparados también y la organización también, porque ya era, por ejemplo, esa conversación, perdón, ya a Charlie, ya esa conversación de no asustarnos porque se aumentó el índice de accidentalidad, donde ya todo el mundo empezó a abrazar y a decir, perfecto, está bien, ahora investiguemos qué es lo que se está reportando. Se reportaba todo, ahora sí todo el mundo se machucaba, ahora sí las uñas dolían, siempre había pasado, solo que antes no había ese punto, de acuerdo. Claro, el punto, un poco para ir en línea con lo que dice Ricardo sobre el cero accidente, el punto de crítica. El punto de crítica es que estamos diciendo a las organizaciones, pongamos cero accidentes, uy, mira cómo es, pongamos cero accidentes, pero entendamos qué mensaje estamos transmitiendo a la gente. Y este tema me pasa mucho con gente que tiene mucha experiencia. Yo siempre le hago el mismo ejemplo. Si yo lo pongo a Yesid, ahora, en este momento, en una fiesta de solteros, Yesid puede pasar dos cosas. Una, se va a comportar como se comporte la fiesta de solteros, va a festejar y demás, o se va a comportar de una manera distinta. Si se comporta de una manera distinta, el contexto lo expulsa. Entonces, esto le pasa a los trabajadores. El mejor trabajador, porque esto es una discusión que tenemos generalmente con los gerentes, pero si yo voy a la planta y veo las cosas, es un tema de tiempo. Ustedes van a una planta para una visita gerencial y no van a notar absolutamente nada sobre el contexto, quizás algunas señales. Pero si se quedan en esa planta por un periodo de determinado número de meses, van a comenzar a comportarse como se comporte la planta o van a quedar afuera del grupo. Es un tema social, sí, que no podemos olvidar porque todo lo que hablemos sobre gestión vamos a tener que caer en la cultura organizacional, etcétera. Entonces, el pensamiento de grupo, especialmente en ámbitos operativos, es muy fuerte. Por eso está también el tema del turno bueno, el turno malo, el turno este, el turno otro, el cero. Entonces, cuando la gente, imagínense esto, y no es casualidad, todos ustedes creo que lo han visto de alguna manera u otra. A fin de año, cuando llevamos al cero accidente, que tenemos el bono asociado a eso, en el mes de diciembre, cuando tenemos un accidente, la gente hace, "¿Sí? ¿A quién le pasó el accidente?" Entonces, es un tema del contexto, no tiene que ver con la gente, no tiene que ver con los compañeros, sino el contexto generó un mensaje tácito, porque no es que los gerentes dicen, voy a matar a todos los que tengan. No, es un mensaje tácito de la organización donde el contexto entiende de que si hay accidentes es malo, si no hay accidentes es bueno, y si hay accidentes a fin de año, bueno, tratemos de ocultarlo. Por eso tenemos muchas discusiones en las organizaciones por horas sobre cómo clasificar un accidente. O sea, cada vez que vamos a tener un accidente, miren, le digo algo que me pasó en Camisea. O sea, mi ejemplo de mejora sería Camisea. ¿Por qué? Porque la cultura cuando yo inicié en 2015, hay mucha gente de puta madre, perdón por mi lenguaje, en Camisea, gente muy profesional. Pero veníamos de una cultura de empresa pequeña, de empresa de donde las cosas se hacían, la misma persona hacía tres o cuatro cosas. De repente se encontraron con Camisea, que es un monstruo, y hubo que cambiar algunas cosas, como por ejemplo el mensaje de cero, y empezar a trabajar en cultura, el contexto, etc. Entonces, este tema del mensaje es un poco el punto de esta discusión, o por lo menos la que yo trato de plantear en las redes. Es, si vas a decir algo, entendé por favor la consecuencia de tu mensaje. Porque no estoy innovando, no es que estoy trayendo algo nuevo. Me hubiera encantado que hace 50 años la gente hubiera tenido la data que por ahí tiene Mario Villalobos ahora, con la tecnología, etcétera. Porque la data para tomar decisiones es como una herramienta súper poderosa. O sea, hoy tenemos mucha data, lo que pasa es que no tomamos decisiones, no la vemos directamente. Ustedes revisen las compañías que han visitado, ¿cuántos a fin de año no cumplen los objetivos? Entonces, ¿por qué? Porque los objetivos anuales, a menos que sea algo que realmente no pudieron hacer y no pueden, digamos, pintarlo de colores, están asociados a bonos.
los objetivos igual que el de cero, ¿no? Entonces la gente a fin de año siempre cumple los objetivos. Yo digo, pero siempre cumplimos los objetivos. Entonces, ese es un tema, ahí me dice Pablo, bueno, a veces no puede pasar, Pablito. Lo que estoy tratando de hacer es el mensaje el ejemplo de que nosotros generamos el contexto de la organización. O sea, los mensajes, el lenguaje corporal de un gerente. Siempre le digo lo mismo. Si ustedes no creen en algo de lo que estamos haciendo, no traten de comunicarlo porque tu cuerpo va a decir la verdad. O sea, no, un gerente, sí, la seguridad es súper importante. O sea, hay mucho gesto que no podemos controlar y cuando no creemos en algo, no podemos engañar al cuerpo. Entonces, por eso, este tema del cero, si mentimos, si engañamos, si no engañamos, no es que la gente lo haga porque decide hacerlo, es porque el contexto generó un espacio en el cual está aceptado que no hay que decir la verdad, por lo menos en diciembre, por hacerlo un poco más extremo, ¿no? Entonces, es un poco... Siempre y cuando, porque ahí viene la otra discusión, si estuviéramos discutiendo aquí, hay que poner un bono por cero accidente. Yo claro que diría, eso es la cosa más bárbara que hay. Es que hay un bono por cero accidente, Ricardo. Y El sí tema es, existe Exacto, un bono. esa es la cosa más bárbara que hay. Ahí sí estoy imagínate, totalmente en contra, imagínate que el pero bono... no es el cero, es el bono. Claro, lo que pasa es que esto es como es como un poco el huevo y la gallina, ¿no? El tema, No, no es igual. Una empresa sin bono, con cero accidente, no hace eso que tú estás diciendo. a lo que voy es lo siguiente. El tema del bono me parece una herramienta genial, pero no sobre el cero, sino sobre, como dijo Cecil, bueno, pongamos un bono para tener al año cero procedimientos desactualizados. O pongamos un bono para tener al año que posiciones con aseguramiento de competencia completo. No con entrenamiento, aseguramiento de competencia. O pongamos un bono. O sea, Esos son leading indicators. es que Entonces, justamente lo que buscamos son van de la leading. mano los Claro. dos. Sí, bien, Es que Charlie, buscamos leadings. gracias. Vamos Ah, a dar perdón. pase. Gracias, Charlie, gracias. Vamos a dar pase, por favor, a Pablo, que justamente estaba iniciando. Sí, tres elementos importantes. Adelante, Pablo. Primero, primero, el tema de la planificación. Muchas veces en las conferencias que yo he podido dar, he podido identificar de que en las empresas cada área tiene su propio idioma. Entonces, hablan en marketingés o en financiés o en administracionés. Y nosotros, ¿cómo hablamos en seguridades? De tal manera de que lo que nosotros queremos decirle al otro no se entiende. No se entiende cómo añade valor. No se entiende cómo es productivo. Y empezamos a tener problemas para planificar algo que a los dos nos conviene. Entonces, ¿cómo nosotros identificamos la conveniencia personal del otro? ¿Cómo nosotros trabajamos para asegurar de que lo que yo estoy diciéndole al otro le conviene a él? Entonces, nuevamente, el trabajo no es integral, el trabajo es diferencial, el trabajo es día a día, el trabajo es, y la planificación sobre todo para las áreas operativas de seguridad, excelencia operacional, control de calidad, aseguramiento de la calidad, y todos ellos están en la obligación de estar antes, después de estar antes, de estar siempre en la planificación y convencer a las personas de que lo que se tenga que hacer se realice por, uno, convicción, dos, porque me conviene a mi trabajo y una componente adicional podría ser el bono, pero no todas la tienen. No todas la tienen y no todas la cumplen, porque ahora no es un bono completo, o sea, es una componente, es una raya de la cebra, porque tienes otros componentes operativos, financieros y todo eso que está ahí. Una vez estaba en una compañía, vivía en otro país, y se juntaron dos compañías. Una compañía donde eran todos formalitos y otra compañía que eran así más tequis. Entonces le preguntaban, oye, ¿tú de qué es la compañía? Ah, yo vengo de tal. Entonces se formaron dos grupos.
Y en un momento el CEO dice, me botan todos los recuerdos de las dos compañías anteriores. A partir de ahora somos esto. Y a sangre y fuego, desde el CEO empezó a formarse una cultura. Entonces era de, no voy a decir el nombre, Wayne, de tal manera de que quede claro cómo empezó desde arriba el tema del cambio. En 2 años nadie hablaba de una o la otra, en 2 años. De tal manera de que fue tan fuerte el influjo para que se pueda cambiar esto. Y yo percibo de que los dos, o sea, las dos partes tienen componentes que son importantes, solamente que estamos mirando el riesgo del otro. No estamos viendo cómo co-crear, ¿no? Cómo se puede co-crear diciendo, número uno, el cero es posible. Y número dos, que la necesidad de poder construir una cultura de decir la verdad, de poder reportar, de poder asegurar de que los procesos sean verdaderos y que sean íntegros, van de la mano. Porque uno hace el día a día y del día a día sale el resultado. Entonces, voy a hacer un paralelo, ¿no? O sea, si yo fui un alcohólico y que tengo 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, o sea, ¿cómo no voy a celebrar esa cuestión? Pues va a haber un momento en el cual yo decidí no tomar un trago más, razón por la cual, por medio de las actividades diarias, del propósito diario, por eso hacemos charla de seguridad y la importancia de la charla de seguridad de que pueda ser una inspiradora, verdadera, genuina, que ayude a la gente a concentrarse y decirle, a ver, chocheras, hoy día vamos a hacer esto, vamos a terminar el día todos yéndonos para la casa, solamente cansados, pero contentos de haber terminado. Eso otro día, tras día, tras día, tras día, tras día. Y así podemos lograr el tema y poder decir, sí, hace 1 año nosotros nos propusimos, cuando nos tropezamos, cuando tuvimos el incidente, cuando pasó, estamos viendo solamente el componente que es real, que la gente falla, que la gente miente, que la gente quiere llegar al cero, que la gente compite, solamente que para eso tiene que haber una instancia de control. Y cuando se miente, y cuando se falla, y cuando no tiene desde arriba, tiene que tenerse una rigidez para eliminar ese comportamiento que no debe ser que no debe ser promovido. Ya después le digo otro ejemplo más porque creo que ahorita me van a decir que ya Sí, terminé. listo, Gracias. Pablo, gracias. Así es, hay que darle paso a nuestra colega Paola. Adelante, por favor, Paola, te escuchamos. Bueno, Posturas gracias. que respalden tu Yo, opinión. yo quiero contarles una experiencia, pero antes de contarles las experiencias, quiero contarle a mi colega Charlie que no soy partidaria de entregar un bono por conservar 0 accidentes a título profesional, porque no me parece posible ni creíble que tengamos que pagarle a alguien, a un trabajador, por cuidar su propia vida. Soy más Déjame partidaria y defender ahí a voy. Charlie. Déjame defender a Charlie, No, Paola. No creo que él sea partidario de eso. Es lo que se encuentra con organizaciones que toman esas decisiones y ok, que perfecto. las pone de Entonces, a ejemplo. Si comentar. tuviera para Perfecto. pagar bono, si tuviera para pagar bono estaría bueno, pero bueno, no es el caso. Triste, o sea, claro, yo escuchaba y bueno, afortunadamente en las bastantes empresas que he logrado asesorar nunca me he encontrado con eso y espero que no haya sido nunca propuesta, porque me parece muy triste que la calidad de vida y la concepción de autocuidado se dependa de un bono. ¿M? La Em, empresa principal de Colombia lo ¿Cómo pone. está? Bueno, no he conocido y me parece triste desde esa autoconcepción de cuidado que, reitero, hace parte de la conformación de la cultura y basada y trabajo muy de la mano de todo lo que es comportamiento eh, basado en seguridad basada en comportamientos. Soy más partidaria y es la implementación que he venido desarrollando y que me ha permitido sostener y conservar esa vida desde la concepción de la cero tolerancia al 0 accidente, y es entregarle a cada trabajador de las diferentes compañías Sí, ese Paola, reto. pégate más al micrófono, sí. Ok, perfecto, gracias. Entregarles ese reto y esa invitación de autocuidado con una cifra en blanco. Cuando ustedes mencionaban, y me encanta
las cifras, una vez uno implementa realmente el cero accidentes y decimos, ahora esto hace parte de la cultura y la vamos a trabajar mancomunadamente, desde la alta gerencia hasta la parte operativa, todo desde el mapa de procesos, efectivamente empezamos a mirar que todo empieza a reportarse y esa curva de aprendizaje va a tener movimientos. Es decir, vamos a empezar a ver reportes que antes no existían. Y ahí es donde decimos, pero sí vamos a conseguir cero accidentes cuando, por el contrario, implementar esta cultura lo que generó fue reportes y más reportes. Esa curva ascendente y esa curva de aprendizaje es necesaria porque es la que empieza a generar cultura en el tiempo. Y cuando decías tú también el hecho de que esto requiere tiempo, efectivamente requiere tiempo. Y hay un concepto que se confunde mucho organizacionalmente cuando unimos seguridad y salud en trabajo y talento humano, y es mencionar clima y cultura dentro de un mismo programa. Y eso es grave, garrafal. Clima es hoy, ahora, como estoy, la percepción de momento para poder determinarlo. Y cultura es todo el trabajo que hacemos mancomunadamente cada parte integrante de esa formación y de ese liderazgo para que eso sea posible. Entonces requiere de tiempo. Y la seguridad basada en el comportamiento requiere de tiempo. Y qué bonito es ver esa curva de aprendizaje cuando empezamos a implementarla y empezamos a recibir muchos reportes, cuando empezamos a ver que ya no hay subregistros porque no se están ocultando cifras, sino ya hace parte de la cultura. Y cierro con el ejemplo, el reporte inmediato en línea, casos prácticos donde se incentiva al trabajador que reporta una condición insegura, basada obviamente en comportamientos seguros, visiblemente, y trabajamos como veedores que nos autocuidamos, pero cuidamos al otro. ¿Cómo cuidamos al otro? Delatándolo. Delatándolo a través de un reporte en línea que dice que esta persona está cometiendo un acto inseguro. Ese beneficio, ese resaltar esa acción de compromiso de cuidar la vida de otro, ha hecho dentro de las estrategias implementadas y que he podido liderar, reconocer al funcionario que ha salvado una vida, ha salvado tal vez el dolor de una familia, y empezamos ya a tocar vibras, sentimientos, emociones, ir más allá de las consecuencias que tiene un trabajador cuando se lesiona, cuando pierde la vida. Ese sistema ha permitido lograr cero accidentes en varias compañías, sector privado y sector público. Y sí, ratifico dentro de ese espacio, cuando Pablo me dijo, vamos a hablar de cero accidentes y cada quien va a defender, más que defender la teoría, es contar esas experiencias y decir que sí es posible, pero no es de hoy para mañana. Realmente requiere convencimiento y madurez, que también se lo escuché, es decir, a Yesid. Si no hay madurez, difícilmente lo vamos a lograr. Y tampoco es costumbrismo, es un sistema que se alimenta permanentemente, pero cuando tenemos veedores, todos cuidamos el todo y logramos que definitivamente no se tolere el accidente y llegamos a las cifras ceros. Esa era mi intervención y muchas gracias. Muchas gracias, Paola. Gracias por tu intervención. A ver, están que solicitan aquí Ricardo. Ricardo, algo breve quizás que tengas para aportar. Gracias. Y luego vamos a dar pase a algunos de nuestros asistentes, por favor. No, cedo la palabra a que alguien que quiera desarrollar más sus ideas. Yo creo que Bien, ya he dicho entonces, cantidad. gracias, Ricardo. Bien, ahora damos pase, por favor, a Alan Albán. Justamente él tiene una experiencia que nos puede compartir. Luis Albán. Luis Albán, por favor. Luis Y Albán. luego Jorge Yoma. Luis Albán, adelante. Te damos Hola, el pase para escucharte. buenas Bienvenido a nuestro noches. conversatorio. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muy importante escucharlos a todos. Coméntanos desde tu experiencia. Sí, muy agradable escucharlos a todos en sus intervenciones. Muy importante escuchar los conceptos que ustedes nos han podido dar y nosotros como asistentes escuchar. Hay cosas que, bueno, igual Pablo yo creo que ya escuchaba y se hacía una idea. En mi experiencia, yo llego a una organización y pues me dicen, directo a tu KPI hay una afectación por Luis, accidente. perdóname. ¿Crees que puedas elevar un poquito la voz para poder escucharte mejor, por favor? Sí, ¿me escuchan ahí? Muy Sí, bien. Entonces, llego a una organización y me dicen, tu KPI asociado está directamente a los accidentes. Eh, entonces, era la primera vez que eso me pasaba. Venía yo de empresas multinacionales donde nunca me había pasado eso. Y uno dice como ustedes, ¿no? ¿Cómo? Pero si eso no se puede.
pero era una bonificación al final. Entonces, estaba en eso de que pues no lo podía decir no, no, entonces ya estaba yo montado en el caballo, como se dice. Entonces, pues vamos y llegó una organización donde había mucho que trabajar, mucho que darle, mucho que bregar. Resumiendo un poco el tema, 6 años, en un proceso de 6 años, 5 años, y ahí rescato las palabras de Paola, donde nos habla de un sistema maduro, de una cultura donde no existan subregistros, y nosotros implementamos este sistema de cero accidentes, pero conscientes de que controles operativos robustos, concientizaciones, y haciendo y comprendiendo que los sistemas tienen la interacción del humano y que el humano va a fallar. Sabemos que cuando existe un proceso donde se interviene una persona, no necesariamente esto va a ser perfecto, siempre va a haber una interrelación a un proceso que puede fallar. Entonces, cada incidente, cada cuasi accidente o cada fallo, o en algún momento cuando teníamos el accidente, toda esta información sirve para también retroalimentar todo nuestro sistema y ponerlo nuevamente como un aprendizaje. Trabajar mucho con el personal desde el punto de vista del comportamiento de la persona nos ha ayudado mucho a que esto pueda enriquecer a nuestro sistema. Y claro, al inicio era muy ahogador a cumplir a una estadística más que a un logro, pero con el pasar del tiempo, y pues con Pablo lo hemos trabajado ya todo este tiempo que les mencioné, les puedo decir que como organización hemos logrado y se puede lograr a llegar a periodos sin accidentes y siempre con una organización y una cultura que siempre se está retroalimentando de la información que pueda suceder. Y ya no llevarlo a ver como una obligación, un número estadístico, sino más bien pues a conseguirlo como un objetivo como empresa. Y eso pues nos llevó mucho a trabajar en todos los ámbitos, operativos, mandos medios, gerenciales, eh, el tipo de reportería, pues tú vas a la organización y tienes múltiples canales para reportar todos los actos inseguros, accidentes, incidentes. El tema es que cada información que se pueda reportar para nosotros es un aprendizaje a nuestro sistema y tratar de lograr el cero accidentes. Bien, Ese fue Luis, mi experiencia. muchísimas gracias, Equipo, por tu participación. Por favor, vamos a dar el pase a nuestro otro colega. Por favor, Jorge Yoma. Sí, hola, hola, ¿qué tal? Hoy los escuché, agradezco la Jorge, oportunidad. bienvenido. Te escuchamos ahora a ti. Adelante. Yo trabajo en minería en Chile y claro, quisiera compartir un poco de manera breve la mirada al cero. Yo en minería, en gran minería en Chile no se habla del cero accidente. Es difícil porque el foco de gestión está en los accidentes graves y fatales. Eso es. Y por lo tanto, yo comparto mucho lo que dice Ricardo, en el sentido que independiente de la meta, el propósito que integra la organización en todos los estamentos, todos los niveles, no solo el foco del trabajo, no en el supervisor o el ejecutivo directivo, tiene que estar completamente alineado y lograr, en el fondo, con una gestión preventiva. Nosotros la basamos en controles críticos, o sea, en controles que en actividades te podrían provocar accidentes graves fatales, se implementen de manera preventiva. Tenemos indicadores preventivos, por lo tanto fomentamos la reportabilidad. Nosotros aprendemos, ojalá de la reportabilidad preventiva, no del accidente, pero de todas maneras en minería, lamentablemente en Chile, no hemos bajado los 10 dígitos anuales a nivel nacional y por lo tanto el foco del cero pierde un poco el incentivo a gestionar otros controles más relevantes, porque efectivamente pasan estas mesetas que se mencionan y tienen esos picos porque te descuidaste, te confiaste. Entonces, cuando tu sistema de gestión preventivo de seguridad se enfoca en los controles que te evitan un accidente de ese estilo, es distinto a enfocarse
en que no te ocurra el evento desde la mirada, no desconociendo que la cultura es súper relevante y el trabajador hay que formarlo, pero hay controles que no dependen del trabajador, dependen de la organización. Un poco los sistemas preventivos de comportamiento dependen, es un control que el trabajador no lo va a disponer, no va a decir, oiga, instáleme un sistema para que verifique mi comportamiento. Es un sistema que la organización preventivamente tiene que tomar una decisión para gestionar ese tipo de controles. Pero sin embargo, tienen que también involucrar en la seguridad a todos los estamentos, y el trabajador también tiene que tener la posibilidad de levantar la mano y decir, "Bueno, no están las condiciones para hacer esto". Por lo tanto, es muy sistémico, pero es muy importante el propósito que tiene la organización a todos los niveles y la estrategia que elija. En los indicadores de seguridad son incentivos perversos en los bonos, pero existen, lamentablemente existen, pero son necesarios también porque van conectados de manera con el propósito. En minería no ocupamos el cero, pero sí ocupamos el índice de frecuencia como un incentivo, bajar los eventos de alto potencial que probablemente no provocan daño en las personas, que es un evento que podría provocar un daño incluso, y también si bien no estamos hablando de seguridad, pero también las enfermedades profesionales también son hoy día un tópico muy relevante en la gestión de seguridad y salud ocupacional en Gran Minería en Chile. O sea, hoy día se están tomando de la mano la salud, está tomando una relevancia, la salud de los trabajadores también está tomando una relevancia importante. Eso quería compartir. No es que no sea partidario del cero, pero creo que depende mucho de la organización, los riesgos que tengan esas organizaciones, pero hablar del cero puede confundir porque puede generar algún nivel, incentivos perversos a no reportar ciertos accidentes, y yo creo que eso de repente puede hacer más daño que beneficio en una organización. Eso quería contribuir al conversatorio. Muy bien, Jorge, muchas gracias por tu aporte. Y bien, colegas, ya como para ir concluyendo, pues todos, después de haber escuchado de estas gratas experiencias, coincidimos en que la meta cero accidentes puede ser viable en organizaciones con cultura de seguridad madura y con factores internos alineados. Sin embargo, es importante que se disponga de una data real para poder tener una gestión preventiva efectiva. Pero recordar que el propósito real es proteger la vida, la seguridad y la salud de nuestros colaboradores en las organizaciones. Bien, eso sería todo por hoy. No sé si alguno tiene alguna consulta. Yo quiero agradecer. Realmente este tipo de cosas nos ayudan a Nos nutren a todos. poner cosas en la mesa. Así que está bueno, está bueno. Y Ricardo, un gusto haberte conocido personalmente. Igualmente, Charlie, mira que hemos intercambiado. No, Por cierto, me gustó mucho una vez hablando con Pablo. Pablo daba el argumento. Pablo no ha hablado aquí y Pablo es un opinador de estos temas. No sé por qué no habló. Hablando con Pablo una vez decía, tú le puedes pedir a un equipo eh, de fútbol. de fútbol que no le hagan 0 goles. Me decía, bueno, claro que se lo puedes pedir, ¿no? Como aspiración, en mi opinión, ¿no? Me gustó mucho el símil que utilizó, creo que fue Yesig, ¿no? De alguien que estaba enfermo de alcohólico y que se pasa 1 año, 2 años, 3 años con 0 alcohol. ¿Por qué no lo va a festejar? ¿No es motivo de festejo? Claro que es motivo de festejo. Estoy teniendo un logro importantísimo. Bueno, ok, esto es un individuo, no es en una organización. Podemos decir varias cosas, ¿no? Pero yo finalmente reitero que efectivamente el tema para mí personalmente es es el grado de madurez que tenga la organización, el grado de madurez de la cultura. Hay quien dice, no, la organización que tiene cultura de seguridad, todas las organizaciones tienen cultura de seguridad, para bien o para mal, pero la cultura siempre existe. La cultura no se crea, la tiene la organización. Usted puede tratar de intervenirla y transformarla, pero todas las organizaciones tienen una cultura organizacional primero y de ella se desprende la cultura de seguridad.
que tiene bastante discusión también de qué cosa es, cuáles son sus parámetros, si realmente existe como cultura de seguridad o es la cultura organizacional la que prima. Hay una discusión grande, Paola, entre clima y cultura y si esa discusión es por gusto. Para la En buena próxima. ley muchas veces hay quien opina que es por gusto. Hay quien opina que los instrumentos para medir cultura son lo más parecido a los instrumentos para medir clima. O sea, todas esas cosas son cosas que podemos discutir y que podemos traer a colación. Quizás estimular a Pablo para que genere más webinars de este tipo, o sea, La de cosas próxima. que no están del todo de acuerdo todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo he discutido bastante con Charlie, seguridad basada en comportamiento u otra cosa. ¿Es efectivo o no es efectivo? ¿Es antiguo o no es antiguo? Todos esos son Ese temas debería ser el próximo tema. Para la que próxima, pueden sí. ser Ya debatidos. tenemos tema para la próxima. Vamos a Sí, Ese tomarnos debería una ser foto el grupal, próximo ¿les tema. parece? Nos Sería tomamos una Por genial. foto ejemplo, grupal. hay mucha gente que critica seguridad basada en comportamiento. Yo, por ejemplo, digo que están criticando las cosas antiguas de seguridad basada en comportamiento, que no tienen idea de qué cosa es la seguridad basada en comportamiento hoy en día, por lo que critican. Sí. O sea, Para, oyendo las críticas. para la próxima, Ricardo, entonces. Ahí Entonces, ya te tenemos tema. estimulo a eso, Pablo. Sí, sí. Perfecto, hagamos un foro de discusión. Muy bien, Excelente. vamos a tomar una foto Cuenta con grupal y nosotros. gracias a todos por el esfuerzo que hicieron, por estar conectados en este horario, que pudieron estar con sus familias. Gracias por el tiempo, gracias por las opiniones. Vamos a tomarnos la evidencia de que estuvimos acá. Los que puedan encender la cámara para tomarnos la foto grupal. Y por favor, finjan que no hubo peleas ni discusiones, por favor, finjan que fue un conversatorio amigable. Ahí, finjan, a ver, pongan corazoncitos, likes, a la una, a las dos y a las... Ahí está. Bien, un gusto, feliz noche para todos, cuídense mucho, muchas gracias. Gracias, gracias Pablo, gracias a Listo, todos. Gracias. Nos vemos gracias en la por próxima de conectarse. Gracias, clima gracias. versus cultura, seguridad Abrazos de basada la en comportamiento y cultura organizacional y cultura de seguridad. Hasta Nos luego vemos. a todos. Muchas gracias por el intercambio. Chao amigos, nos Hasta vemos. luego, gracias. El nombre de Nos Mario vemos. apareció como 3 veces acá. La próxima hay que invitar a Mario porque todo el mundo lo Nos referencia, ve- lo no, menciona. nos vemos en Lima en la PR Fest. Muy bien, nos vemos en el Nos APR, vemos, sí. hasta luego. Chao. Saludos a Jorge ahí también. Gracias. Un gusto, cuídense mucho.